Hola gente, buenas tardes. Pues en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo se juega al Castillos de Borgoña. A 2 jugadores, si hubiese más jugadores simplemente se rellenaría el tablero inicial con más losetas de las que ahora mismo están puestas, porque solo están puestas aquellas losetas que tapan los numeritos 2 del tablero. Si hubiese 3 jugadores se taparían los numeritos 2 y los numeritos 3, y si hubiese 4 se taparían los 2, los 3 y los 4. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de cada era? Vamos a decir que el juego se compone de 5 eras y 5 rondas cada una de ellas. Al principio de cada era habría que vaciar las losetas que quedasen en el tablero, que en esta primera ronda, o sea en esta primera era, no lo vamos a hacer porque están recién puestas de la preparación. Vaciaríamos todas las losetas que quedasen en el tablero y sacaríamos las 5 fichas de mercado de esa era. Una vez colocados todos los elementos de la era en el tablero, que hemos sacado las mercancías y demás, el jugador inicial tirará sus dados y además tirará el dado blanco. Este dado blanco determinará la primera mercancía de las 5 que conforman la era, dónde irá a parar. Vamos a hacer una tirada y salen 2 5, por ejemplo, y un número 1. Por lo tanto, esta mercancía se colocará en el número 1. Esa sería la primera ronda. Los dados se colocan en su sitio. Este dado ya no sirve para nada en toda la ronda. Y ahora tendría que hacer el jugador sus acciones. Todos los jugadores han tirado sus dados al mismo tiempo. Por lo tanto, todos tienen ya los dados puestos y pueden ir pensando qué van a hacer a lo largo de la ronda. ¿Qué se pueden hacer con los dados? Con los dados, aquí tenéis todo lo que se puede hacer con los 2 dados. Se podrían coger losetas del tablero principal. ¿Qué losetas? Aquellas que coincidan con el valor de los dados. Voy a cambiar uno de los valores porque si no es que no se va a ver bien. Por ejemplo, un 4 y un 5. Si uso el dado número 4, podré coger losetas adyacentes al almacén número 4. Y si utilizo el número 5 para esa acción, podré coger losetas adyacentes al almacén número 5. Cuando cojo estas losetas no las coloco inmediatamente en mi mapa de feudo, sino que me las llevo a una de estas 3 casillas que hay aquí abajo, que serían como los planos del edificio. Para construirlos tengo que utilizar otro dado que coincida con la numeración de donde quiero poner esa loseta para traérmelos a mi tablero. Por ejemplo, si yo uso el 4 para coger este barquito, me lo tendría que traer aquí. Si yo quisiese colocar este barco en el mapa, tendría que colocarlo adyacente a un hexágono que ya haya construido, que al inicio de la partida solamente tengo el castillo principal, y además en el color de la ficha. No puedo colocar la ficha en estos colores porque es una ficha azul, tendría que colocarlo aquí o aquí, y por lo tanto para colocarlo necesitaría un número 2 o un número 5. Casualmente tengo un número 5, por lo tanto esta ficha la podría colocar aquí. Una vez que haya colocado esa casilla, me tendría que venir aquí y ver cuáles son las capacidades que me da cada una de las casillas al ser colocadas, que eso lo veremos ahora más tarde. Vamos a seguir con las acciones que cada jugador puede hacer en su turno. ¿Para qué más puede utilizar los dados un jugador? Pues podría vender mercancía de su almacén, empleando para ello un dado con el número de la mercancía que se indique. Yo esta mercancía, toda la pila que tuviese aquí de unos, la podría vender con un dado número 1, toda la pila de 4 con un dado número 4 o todas las pilas de 5 con un dado número 5. ¿Cuál es el beneficio de vender mercancías en el mercado? Pues el beneficio que me da la venta de mercancías es una moneda de plata siempre, independientemente del número de mercancías que haya vendido. Me da igual que haya vendido una que 20, siempre me van a dar una moneda de plata, y además 2, 3 o 4 puntos de victoria, dependiendo del número de jugadores que haya, por cada una de las mercancías que haya vendido. Yo esas mercancías las vendo, por ejemplo, si yo empleo aquí el dado número 5, esta mercancía
la vendería, la pondría ahí boca abajo, me daría una moneda de plata y estos puntos los podéis contar de forma inmediata o al final de la partida. Yo la verdad es que los cuento al final de la partida. Yo las dejo ahí todas colocadas boca abajo y al final de la partida me sumo todos los puntos de las mercancías, que en esta partida a 2 jugadores me darían 2 puntos de victoria por cada mercancía vendida. ¿Beneficio de eso? Pues que tengo un huequito más en el almacén para seguir acumulando mercancía. Pues esa sería otra de las acciones que puede realizar el jugador. Y por último, la última acción con los dados que puede realizar el jugador es cambiar un dado por 2 trabajadores. Y diréis, bueno, ¿y los trabajadores para qué sirven? Los trabajadores ya lo veréis que son muy útiles, porque cuando yo empleo un dado, por ejemplo, yo empleo el número 5, pero realmente quiero conseguir estas 2 vaquitas que hay aquí porque esa loseta me viene estupendamente. Pues si yo al dado le aplico el trabajador, le puedo sumar 1 o restar 1 al valor del dado, teniendo en cuenta que el 6 da la vuelta. Es decir, si yo tuviera aquí un 6, podría emplear el 6 como un 5 o como un 1. Entonces, empleando trabajadores conseguimos ajustar exactamente el dado a el valor que necesitamos para desarrollar acciones, que a lo mejor al principio de la partida no es tan crítico porque tengo mucho tablero por rellenar, pero al final de la partida sí se va convirtiendo en crítico el tema de los valores de los dados, porque no siempre se consiguen los valores que queremos. Pues también podría en un momento dado cambiar un dado por 2 trabajadores. Pues esas serían las únicas 4 acciones que puede realizar el jugador a través de los dados. Hay una acción adicional que puede realizar el jugador, que es con 2 monedas de plata, con 2 piedrecitas hechas de plata, el jugador puede comprar de aquí, solamente de aquí, de esta parte negra, o sea, negra porque el color trasero de las losetas es negra. Con 2 monedas de plata puede comprar una vez por turno, puede comprar cualquiera de las losetas que aparecen aquí y, como siempre, se las lleva a una de sus 3 casillas. En el momento que estas 3 casillas las tenga llenas, no puede seguir almacenando losetas ni puede tirar losetas que ya tenga. Lo que has cogido lo tienes que colocar, ajo y agua. Y esas son las acciones que podría llegar a realizar el jugador durante su turno. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta en el juego es qué beneficio nos da la colocación de edificios dentro del tablero. Cada edificio tiene una serie de características que, al ser colocado en nuestro tablero, nos va a ir dando. Por ejemplo, si yo coloco una mina, que son los edificios grises en la parte trasera, cuando comience cualquiera de las 5 eras, la A, la B, la C, la D o la E, nos va a dar una pepita de plata que añadiremos aquí al principio. ¿Qué más beneficios podemos tener? Cuando coloco un castillo, bueno, vamos a ir en orden. Vamos a empezar por aquí. Beneficios de los edificios amarillitos, que son los de tecnología, los de investigación. Esto pone aquí un montón de interrogaciones porque cada uno es de su padre y de su madre. Uno nos va a dar beneficios inmediatos, otros nos van a dar beneficios al final de la partida en forma de puntos de victoria, otros nos van a permitir que a lo largo de la partida tengamos ciertas capacidades, como por ejemplo que los trabajadores tengan más 2, menos 2 en vez de más 1, menos 1, que podamos colocar en el tablero en un número por encima o por debajo del número del dado que estemos utilizando. Unos nos dan beneficios a lo largo de la partida y otros nos dan beneficios al final de la partida en forma de puntos de victoria. Si tienes tal edificio, tienes tantos puntos por cada elemento de ese edificio que tengas. Suelen ser puntos de victoria por tipo de edificio colocados, la verdad. Entonces, están bien explicados en las instrucciones y cada vez que salgan amarillos en el tablero es bueno que os vayáis a las instrucciones y miréis de qué va cada uno de ellos. Los barcos. Los barcos son los azulitos. Los barcos, al ser colocados en una casilla del tablero, tienen 2 funciones. La primera, nos permite coger todo el contenido de un almacén que haya en el tablero. Por ejemplo, ahora mismo nada más que tiene contenido el almacén número 1, pero a medida que vayamos avanzando rondas, a base de tirar el dado blanco, se irán rellenando el resto de almacenes. O al menos se irán acumulando mercancías en ciertos almacenes. Pues bien, con este dado blanco, con la colocación del barco, podremos recoger todas las mercancías que haya en un almacén y llevárnoslos a nuestro almacén. En este caso en particular, yo tengo todo el almacén lleno y no tengo ningún número 2 en el que acumular esta mercancía. Por lo tanto,
no podría cogerla, la tendría que dejar ahí. Si hubiese más tipos de mercancía en el almacén y alguno me casase para ponerlo en mi almacén, cogería los que sí puedo colocar y los que no los dejaría ahí, por si otro jugador viene y se lo lleva. Además de permitirme la recogida de mercancías del almacén, me permiten avanzar en el contador de turno. Por lo tanto, el que vaya más adelantado en este contador va a ser el jugador inicial en el siguiente turno y podrá comprar todas las casillas que quiera, todas las casillas que quiera, y le permite la tirada de dados antes que el resto de los jugadores. Es una ventaja bastante importante, sobre todo, como os digo, al final de la partida, donde ya los sitios son escasos y puede haber cierta pelea, entre comillas, por conseguir esas losetas. Pues ese sería el barquito. Los animales de la granja. Los animalitos, en el momento en que son colocados en el tablero, hacen que el jugador reciba puntos de victoria por número de animales iguales y pegados entre sí que haya. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, si yo coloco aquí 2 ovejitas, porque puedo hacerlo, que ahora mismo no puedo, pero imaginaos que las coloco, me voy a llevar inmediatamente 2 puntos de victoria, ¿vale? Si a continuación consiguiese poner aquí ovejitas también, me llevaría el número de ovejitas que hay aquí más las que están colindantes a ellas. O sea, me llevaría lo que sea más 2. Si fuesen más todavía ovejitas, me llevaría lo que sea más 2. Y así, a medida que voy colocando animales del mismo tipo unidos entre sí, voy sumando puntos de victoria a medida que voy colocando los bichos. Que puede ser un pastizal, porque aquí solo hay 2 ovejas y aquí solo hay 2 vacas. Pero hay algunas casillas que tienen 5, 4, que tienen un viaje de animales. Y eso da muchísimos puntos. Pues ya son las casetas de animales. Las losetas de castillo, que son estas, una vez que las colocan, me permiten realizar una acción adicional. ¿Con qué número? Con el que yo quiera. Podría realizar cualquier tipo de acción al colocar un castillo en mi tablero. Sería como una acción extra de cualquier valor. Las minas ya hemos explicado que lo que nos dan es una pepita de plata al comienzo de cada era, A, B, C, D y E. Y luego tendríamos los edificios. Vale, los edificios. Los edificios son los de color así marroncito, que son las edificaciones más importantes de un poblado, de un feudo. Pues los edificios, en función del tipo de edificio que coloquemos, nos va a dar una ventaja u otra. Una característica del juego es que en un mismo grupo de terreno no puedo colocar 2 veces el mismo edificio. Yo no puedo colocar aquí 2 veces, por ejemplo, este edificio. Podría colocar uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, pero en el mismo grupo de marrones no puedo tener colocado 2 veces el mismo edificio. ¿Cuáles son los edificios que vienen en el juego? Pues vamos a nombrarlo de forma correcta. Este de aquí es el almacén. En el almacén, cuando es colocado, me permite vender una mercancía. Da igual el valor del dado, da igual el valor de la mercancía, el almacén me permite vender un tipo de mercancía. El siguiente edificio, que es el taller del carpintero. El taller del carpintero, cuando es colocado en el mapa, me permite tomar una ficha de edificio del tablero, pero que no sea del depósito central. Ojo, el depósito central solo se puede comprar. Con este edificio podría coger cualquier loseta de edificio del tablero que no sea de la parte central, de la parte de edificio negra. Siguiente edificio, la iglesia. La iglesia me permite coger del tablero, que no de la parte negra, un edificio de conocimiento, un castillo o una mina. Y lo coloco siempre en mi reserva, no lo coloco directamente en el tablero, sino en mi reserva. El siguiente, que es el mercado, me permitiría coger o un barco o uno de animalito. Y lo mismo, colocarlo aquí en mi reserva. La casa de huéspedes, que es este edificio, me da inmediatamente, al ser colocado, 4 trabajadores. Y los acumulo aquí en mi zona de trabajadores. El banco, siguiente edificio, me permite coger 2 pepitas de plata. En el momento en que yo lo coloco en el tablero, me da 2 pepitas de plata que la coloco aquí.
en la reserva de las pepitas de plata, en su sitio. Este edificio que viene a continuación es el ayuntamiento. El ayuntamiento me deja coger cualquier otro edificio que tenga aquí en mi reserva de edificios y colocarlo en la casilla que yo quiera del tablero. Da igual el número que tenga, no da igual el color que tenga, ¿vale? El color es cierto que tiene que ser de ese color, pero el número sí me daría exactamente igual, el número que tuviese. Entonces, esa la cogería y la colocaría en cualquier parte del tablero y se aplicaría la bonificación de haber colocado una segunda loseta en el tablero, sea la que sea, dependiendo del color que tenga. Y por último, en tipo de edificio tengo la atalaya, que es esta de aquí, que la atalaya me da directamente 4 puntos de victoria cuando la coloco. En el momento que la sitúo en el tablero me da 4 puntos de victoria. Así, listo todo. Pues esos serían los edificios que yo puedo llegar a coger de aquí para poner en la reserva, colocar posteriormente en el tablero y que me den los beneficios que cada uno indica. Una vez que un jugador ha terminado con sus acciones y de hacerlo todo, pues pasaría el turno al siguiente jugador, que haría sus 2 acciones y así consecutivamente hasta que todos los jugadores hayan hecho su ronda, su juego. En el momento que todos los jugadores hayan hecho su ronda, se miraría quién es el jugador inicial, al que se le daría el dado blanco. Todos los jugadores volverían a tirar los dados. La siguiente mercancía pasaría al depósito que indica el dado blanco. Este dado ya no se va a usar hasta que no acabe el turno. Y los jugadores vuelven a hacer sus acciones. Así hasta 5 veces, que son las 5 rondas que tiene una era. Cuando esas 5 losetas estén colocadas por los distintos almacenes, por ejemplo, y los jugadores ya hayan hecho todas sus acciones, habría un cambio de era. ¿Qué se hace en el cambio de era? Pues se vaciaría el tablero, todas las losetas que no se hayan comprado del tablero se eliminan de la partida, las losetas de la siguiente era se despliegan ahí, las 5 losetas, y empieza una nueva era directamente. Se vuelven a sacar las 5 losetas, se empieza una nueva era, se juegan las 5 rondas de esa era y volvemos a empezar. Así en cada cambio de era. Las personas que tengan minas construidas, acordarse de que en el cambio de era, al principio de cada era, van a recibir una pepita de plata. En el momento que se juegue la última ronda de la última era, la partida finaliza y se hace recuento de puntos. Una cosa que no os he dicho antes. Este cuadrito de aquí, que no hemos hablado de él. Ese cuadrito sirve para contabilizar cuando un jugador cierra una zona. ¿Qué es cerrar una zona? Pues es colocar edificios en todas las losetas del mismo color de un grupo de losetas. Por ejemplo, esta zona de aquí con una loseta estaría finalizada. Esta zona de aquí requeriría 3 losetas. Esta zona 5, esta zona 3, esta zona 3. ¿Qué pasa cuando yo cierro una zona? Es decir, tapo completamente con edificio una zona. Que me vengo a este tablerito de aquí y me dice, si he cerrado una zona de una sola casilla, me llevo un punto de victoria. Si yo pusiese aquí, me llevaría un punto de victoria. Si he cerrado una zona de 2 losetas, me llevo 3. De 3 losetas 6, de 4 losetas 10, de 5 losetas 15, de 6 losetas 24, y de 7 losetas 28 y de 8 losetas 36. Y me podéis decir, es que aquí no hay 8 losetas. Vale, en este mapa en concreto no. Pero en tableros avanzados sí puede haber ese número de zonas en losetas consecutivas. A esa puntuación, además, al cerrar la zona, le tengo que unir la puntuación que veis debajo de la era. Si cierro zonas en la era A, me voy a llevar 10 puntos adicionales a esto. Si lo cierro en la era B, me llevo 8 puntos adicionales. En la C, 6 adicionales. En la D, 4 adicionales. Y en la E, 2 adicionales. Es decir, mientras más tardo en cerrar una zona, que es más fácil de cerrar porque ya tengo muchas cosas puestas, menos puntos adicionales me voy a llevar. Aunque siempre compensa cerrar zonas. Siempre. Y bueno, esta sería la forma de juego de la partida. Ah, esperad un momento. El cierre de zonas implica también estas casillas de bonificación que veis aquí.
Cuando un jugador cierra una zona, por ejemplo, si cierra los pastos de los animalitos, el primer jugador que cierra esa zona coge esta loseta, tiqui, 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 y se la queda. Esta loseta le va a dar puntos al final de la partida o inmediatamente, como lo queráis organizar. Yo prefiero, ya te digo, las puntuaciones que están marcadas, sumarlas al final de la partida, porque así mantienen más la emoción de quién va a ganar. Y se llevaría 5, 6 o 7 puntos de victoria en función de que en la partida haya 2, 3 o 4 jugadores. Este sería el primer jugador que cierra la zona. El segundo jugador que cierra la zona se lleva esta losetita pequeñita de aquí, que son 2, 3 o 4 puntos de victoria en función del número de jugadores, igual que antes. Y el tercero que cierra y el cuarto que cierra, pues ya no se lleva nada. Y esto sería por tipos. Quien cierre las ovejitas, o sea, las ovejitas digo yo, la zona de los animalitos, quien cierre la zona de minas, quien cierre la zona de tecnología, zona de barco, zona de edificios y zona de castillo. Y ahora sí, creo que no se me ha olvidado nada. Esta sería la forma de jugar el castillo de Borgoña. Tiene muchos detalles, es cierto que tiene muchos detallitos, pero como os digo, está todo muy bien explicado en los tableros. Fijaos bien en los tableros. Si veis algún símbolo, algún icono que no sepáis lo que es, probablemente es que hay una instrucción detrás y no estáis haciendo algo completamente. Hay algo que no estáis haciendo de forma completa, porque todas las instrucciones vienen dibujadas perfectamente en los tableros. Y esto sería todo. Espero que os haya servido. Voy a intentar jugar. Es que jugar con mis peques esto es un poco complicado, porque a mi peque mayor el tema de este juego no le gusta, porque dice que no puede planificar a largo plazo, porque es cierto que hasta que no te sale la tirada de dados realmente no sabes lo que vas a hacer. En el momento que tiras los dados, cuando te organizas con lo que hay en el tablero, con lo que ha salido en los dados, pero hasta que no tiras los dados no sabes muy bien qué puedes hacer. Y ese tipo de juegos a ella dice que no le gusta porque no se puede organizar a largo plazo. A ella le gustan más los de organización a largo plazo. Mi peque pequeño, pues es pequeño. Yo lo veo demasiado pequeño para este juego, porque es un juego mucho de combinar valores en los dados. Y él se tira de cabeza a gastarse todos los trabajadores del mundo. Al final se queda pelado de trabajadores y no hay manera de que los dados luego le casen, porque ha hecho barbaridades. Aparte de gastarse eso, todos los trabajadores, y no usarlos cuando realmente le hacen falta, sino en cualquier momento. Que me ha salido un 1, es que yo quiero un 3, ¿por qué quieres un 3? Ah, porque quiero esa. Pero vamos a ver, ¿por qué no usas el 1 y ya cuando no, es que quiero el 3? Y se lo gasta del tirón. Entonces también lo veo pequeño para este juego. Entonces con ellos no sé si conseguiré grabarme una partida. En solitario, sé que es un juego de 2 a 4 jugadores. Como os he dicho en el primero de los vídeos, en los componentes, hay una serie de reglas semioficiales. Una de ellas las ha sacado, un modo de juego en solitario lo ha sacado el mismo Stefan Feld, el autor del juego, en el que con más o menos automatismo de una inteligencia artificial, en algunos casos, o simplemente por el gusto de hacer puntos, pues hay una serie de tipos de juego en el que se dan una serie de normas para el modo en solitario. Eso lo jugaré y me grabaré en vídeo para que lo veáis. Pero creo que es a lo máximo que aspiro. ¿Que consigo grabar con mis peques? Fantástico, también lo colgaré. ¿Que no? Bueno, pues colgaré las partidas en solitario. De los 5 o 6 modos de juego que existen en solitario, seleccionaré aquellos que vean más interesantes y jugaré una partida y la grabaré, pues para que veáis también ese modo en solitario, que por lo menos entretenido os va a tener un rato. Os puede gustar más, os puede gustar menos jugar en solitario. A mí no me gusta, pero es lo que tengo en ciertos juegos y en ciertas ocasiones. No tengo más remedio que jugarlos en solitario si los quiero jugar. Y os mostraré cómo se juega en solitario. Hasta luego, gente.